Buenos días, hermanos, hermanas, jóvenes, niños que siguen la iglesia a través de estos medios. Les mandamos un caluroso abrazo y damos gracias a Dios que en estos tiempos todavía tenemos la oportunidad de seguir enviando la palabra, seguir estudiando la palabra de Dios, que es la que nos alimenta y nos da vida. Y hermanos, queremos hoy estudiar una palabra que hace referencia a estos tiempos. Reconocemos, hermanos, que en los tiempos de inestabilidad e incertidumbre pareciera que el hombre pierde la convicción de sus principios y sus valores. Hoy podemos ver, hermano, que la gente no tiene mucho ánimo de ser bondadosa, de ser gentil. Los tiempos que estamos viviendo, hermano, puede ser, ¿verdad? Y dicen algunos que está acá exactamente lo que somos. Pero reconocer, hermano, que las virtudes humanas siempre se han reconocido y han sido estabilidad para la convivencia. Todo ser humano reconoce que es mejor ser humilde que ser orgulloso. Todo ser humano reconoce que ser altruista es mejor que ser egoísta, que hacer el bien es mejor que hacer el mal. O únicamente alguien podría pensar lo contrario si estuviera padeciendo algún trastorno psicológico del cual le lleve a pensar lo contrario. Pero ese conflicto, hermano, que se halla en todo ser humano, de reconocer lo que es bueno y no siempre poder hacerlo, ese conflicto, hermano, puede resultar en dos formas de reaccionar a esto. Que una podría ser, hermano, por la presión de la conciencia, donde nos demanda que actuemos con principios y valores, pero la incapacidad de la carne para moverse en esos principios y valores puede resultar, hermano, en hipocresía, en que queremos demostrar a los demás que estamos haciendo lo bueno para no ser juzgados por los demás. Pero esa forma, hermano, únicamente llevaría al ser humano a una incapacidad total de retomar las cosas buenas, las buenas virtudes. Y es por eso, hermano, que en este tiempo en que estamos viendo que incluso la gente destinada para salvaguardar la integridad de las personas está haciendo lo contrario. Hemos visto, no tan solo en Estados Unidos, sino en México, como policías en un exceso de autoridad han cesado la vida de otro. En eso, hermano, reconocemos que todo ser humano está a merced de vivir en la incapacidad de reconocer las virtudes humanas. Por eso, hermano, en este día yo quiero que estudiemos esta parte de Romanos 7, donde Pablo expone acerca de esa lucha. Reconocer lo bueno y la incapacidad de poder hacerlo. Estudiaremos, hermanos, Romanos capítulo 7 del versículo 13 del 14 al 25. Pero para esto, hermano, permítame hacer una oración para que el Padre sea quien revele la palabra. Amadísimo Padre Celestial, bendito Dios, Señor, requerimos, bendito Dios, Señor, en este tiempo, Padre, que tu palabra, bendito Rey, haga, bendito Dios, Señor, contrapeso, Señor, al tiempo difícil que estamos viviendo, al desgaste emocional y espiritual, bendito Dios, que el mundo entero, e incluso, Padre, la iglesia
está viviendo, bendito Dios. Esperamos, bendito Dios, Señor, de ti, Señor, que tu palabra, bendito Rey, haga luz, bendito Dios, en la oscuridad de nuestros corazones, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, y desde el capítulo 6, donde Pablo habla acerca de la muerte del pecado, hace una hermosa introducción para tocar este tema. Llegando al capítulo 7 habla acerca de la ley. Ya habiendo hablado Pablo en el capítulo 6 de Romanos, que habiendo muerto al pecado, ¿verdad?, por la libertad que Cristo nos da, también llega en el capítulo 7 a exponernos que también tenemos que morir a la ley, ¿verdad? Dice el capítulo 7, versículo 4: así también vosotros, hermanos mismos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces el corazón humano engañoso podría entender mal. Habiendo muerto al pecado y habiendo muerto a la ley, ¿encontramos libertad para vivir para nosotros? De ninguna forma. Porque dice Pablo: habiendo muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. ¿De cuál otro? No de mí mismo, sino de otro. ¿Y quién es ese otro? El que resucitó de los muertos. Y sabe, hermano, eso dice Pablo, a fin de que llevemos fruto para Dios. De tal forma, hermano, que Pablo también expone que la ley no lleva fruto para Dios, sino fruto para muerte. Entonces podemos volver a encontrarnos en una mentira si pensamos que la ley es mala. Por eso empieza Pablo en el versículo 7 a exponer esta parte de que reconozcamos por qué la ley es buena, santa y pura. Dice versículo 7: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Aquí, hermano, lo podemos entender mejor con una alegoría. En el momento en que nos sentimos mal y en esa incertidumbre de qué nos está pasando, vamos al médico y nos meten a tomarnos una radiografía. Entonces al interpretar la radiografía, el doctor dice: usted se encuentra enfermo porque tiene un tumor. ¿Tendrá la culpa los rayos X? De ninguna forma, eso ya estaba ahí. Lo único que hizo la radiografía es revelar lo que había en nosotros. Por eso la ley, mi hermano, no es mala, porque la ley, cuando viene a revelar lo que ya había en nosotros. Y Pablo dice: porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Hermano, no es la debilidad en la ley, sino la debilidad en nuestro propio corazón. Porque el corazón del hombre, hermano, es traicionero. El corazón del hombre, hermano, es desobediente. Esa es la naturaleza humana. Por eso cuando nosotros encontramos algo, hermano, que se nos indica que no lo hagamos, porque eso tendrá un mal para nosotros, no pareciera que no escuchamos lo último. ¿Por qué sería bueno abstenernos de eso? Sino que escuchamos que hay que nos están solicitando que nos abstengamos de algo. Y el corazón, hermano, entenebrecido, lleva al ser humano a querer probar rebasar esa parte. Dice aquí: porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. No es lo malo la ley, sino el corazón del hombre. Dice el versículo 8: mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley
el pecado está muerto. Y cuando dice, hermano, Pablo en esta parte, tomando ocasión, en el original, la palabra tomando ocasión es un término militar donde se establece una base de mando, donde el pecado, torciendo en nuestros corazones el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. No es que la ley sea mala, no es que la ley venga a producir por sí misma la maldad en mí, sino que la maldad en mí ya se encuentra. Y cuando yo encuentro esta restricción, que primeramente es para vida, esa restricción en mi necio corazón me lleva a querer rebasar esa ley. Dice el versículo 9: y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero viendo el mandamiento el pecado revivió y yo morí. De tal forma que está hablando aquí, hermano Pablo, está diciendo que en la inocencia, cuando él era niño, y no había tal mandamiento en él por la inocencia, él vivía en un tiempo, pero cuando vino el mandamiento, eso lo llevó a rebelarse, dice, contra el mismo mandamiento, y eso lo llevó a muerte, dice Pablo. Entonces dice versículo 10: y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, porque el principio del mandamiento es para vida, dice, a mí me resultó para muerte. Pero nuevamente, mi hermano, hacemos la referencia que el mandamiento no contiene pecado, no contiene muerte, sino el propio corazón humano convierte el mandamiento, dice, para muerte. Versículo 11 dice: porque el pecado tomando ocasión, o nuevamente nos reafirma que el pecado no es que la ley sea mala o esté incapacitada para llevarnos al bien, sino que aquí, hermano, es donde encontramos la capacidad que tiene el pecado, que aún tomando lo más bueno, lo más puro y lo más santo, puede, hermano, transvertirlo para que tenga un efecto equivocado en nuestros corazones. Dice: porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó por el mandato. Porque ¿dónde está el engaño? El engaño es que el pecado nos convence de que va a haber placer. El pecado nos engaña de que vamos a tener prosperidad. El pecado nos engaña de que nos vamos a ver mejor. Por eso dice Pablo, y porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató, me llevó a la muerte. Lo que en un principio era para vida, el pecado, engañando el corazón envanecido del hombre, lo lleva a la muerte. Versículo 12 dice: de manera que la ley, a la verdad, es santa, y el mandamiento es santo y bueno. Aquí, hermano, es donde Pablo termina con la idea que la ley, aunque cuando nosotros conocemos la ley, mi hermano, no nos justifica, porque no nos hace justos delante de Dios. La ley no nos santifica, porque no nos lleva a un lugar más íntimo con Dios, ni nos aparta del pecado. Lo único que hace es revelar el pecado que se encuentra en nosotros. Pero en ese punto, la ley es, dice Pablo, a la verdad es santa, y el mandamiento santo y justo y bueno. En delante, hermano, es donde Pablo expone la lucha en que se encuentra todo hombre, todo cristiano, que a la verdad el cristiano ocasionalmente se va a encontrar,
mas el hombre, dice la Biblia, el hombre natural vive en constante lucha. Dice el versículo 13: luego lo que es bueno vino a ser para muerte en mí. Hace una pregunta Pablo. Luego lo que es bueno vino a ser en muerte para mí. Y se responde él mismo, dice: en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser de sobremanera pecaminoso. Entonces lo que está explicando aquí Pablo, hermano, sigue todavía con el tema de la ley, pero ya empieza con el conflicto que se halla en el interior del ser humano, ¿ya? Explica, ¿ya?, lo que ya viene retomando, que aun cuando la ley y el mandamiento eran buenos, santo y justo, el pecado lo transgiversó en nuestros corazones para incitarnos al pecado. Pero dice Pablo que aun cuando el pecado tiene ese poder, y el pecado siendo el aguijón del Satanás, dice que aun cuando el enemigo y su aguijón tienen la capacidad de convertir lo bueno, lo santo y lo justo para que nosotros resulte en muerte, aún Dios tiene dominio sobre eso, porque cuando para nosotros la ley vino a revelarnos qué habitaba en nosotros, cuánta maldad había en nosotros, no sabíamos qué tan malo éramos, sino hasta que vino la ley. Dice Pablo en este momento, aun cuando el pecado hizo un resultado en muerte para nosotros, Dios, retomando el control de esto, hace que nosotros reconozcamos al pecado en sus dimensiones correctas. Por eso dice versículo 13: para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, que es la ley, a fin de que por el mandamiento el pecado llegue a ser de sobremanera pecaminoso. ¿Por qué no lo llamó de sobremanera negro o de sobremanera malo? Sino porque no hay un término más terrible que el pecado. Por eso dice: para que se mostrase de tal manera pecaminoso, para que el hombre tuviera las dimensiones correctas de lo que es el pecado y qué es lo que hace en el ser humano. Quiero leerle en este momento, hermano, un comentario de Charles Spurgeon acerca de esto. Dice: necesitamos que el pecado se muestre pecado, porque siempre quiere esconderse en nosotros y ocultarse su verdadera profundidad y fuerza. Este es uno de los resultados más deplorables del pecado. Nos hace daño en mayor parte al quitarnos la capacidad de saber cuánto estamos heridos. Socava la constitución del hombre. Sin embargo, lo lleva a presumir de una vitalidad inagotable. Le hace que mendigue y le dice que es rico. Le desnuda y le hace que se gloríe en sus vestiduras elegantes. El pecado, mi hermano, de tal forma, dice Pablo, que siempre ha engañado al ser humano. Pero en este momento la ley, incluso lo malo que pudo haber transgiversado la ley y el mandamiento en nuestros corazones del pecado, era para que se revelase las verdaderas dimensiones del pecado. Dice versículo 14: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Hermano, en este momento es cuando nosotros debemos de recordar, hermano, que no sabemos qué tan malos somos hasta que queremos ser buenos. No sabemos, mi hermano, hasta dónde le hemos dado parte y suerte al pecado en nuestra vida hasta que decidimos detenerlo. No sabemos, hermano. Hay un razonamiento que lo usan para predicar este pasaje. Dicen, un hombre no sabe
tan fieles a su matrimonio, a su esposa, si nadie lo ha incitado a engañarlo? La pregunta es, dicen, ¿sabes que eres fiel? Sí. ¿Cuántas veces te han invitado a engañar a tu esposa? No, nunca. Entonces nunca vas a saber cuán fiel eres. Pero hasta que viene a nosotros, hermano, la invitación o la necesidad de contraponernos a la maldad o el pecado que estamos viviendo, hasta ese momento nosotros nos damos cuenta de lo difícil, hermano, que es vivir conforme la ley. Y entonces Pablo, mi hermano, en el versículo 14 hace una referencia que es real para la iglesia, que es real para el ser humano, porque dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Aquí han habido, hermano, discusiones de los estudiosos de la Biblia que dicen que creen que Pablo escribía en este momento cuando todavía no era regenerado, cuando no había nacido de nuevo. Pero no, hermano, porque Pablo está diciendo que aún incluso habiendo nacido de nuevo, el pecado, hermano, queda un resquicio de pecado en nosotros, que cuando nosotros le damos la condición y la ocasión para enseñorearse de nosotros, se revelará. Por eso dice Pablo, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Dice, la ley que se nos ha dado es espiritual, mas el conflicto que yo tengo es en la carne. La ley que es espiritual no me ayuda en mi debilidad carnal, es lo que está diciendo Pablo. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal y vendido al pecado. Que el pecado todavía habita en nosotros, aun cuando hayamos sido, hermanos, regenerados, cuando hayamos sido nacidos de nuevo, ¿verdad? Dice, por eso dice antes en Romanos 6:12, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Todavía hay un pecado, pero cuando nosotros, hermanos, permitimos que el pecado, ese resquicio de pecado que queda en nosotros, se levante y le obedezcamos, le vamos a obedecer en las concupiscencias. Es lo mismo que Pablo advierte en Gálatas capítulo 5. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Dice, estad firmes. Y aquí es, hermano, donde yo tengo una conclusión muy personal. Tómelo así. Cuando Pablo le dice al Señor, 3 veces le he rogado que lo quite de mí, mas Él me ha dicho, bástate mi gracia. Que Pablo le pedía al Señor, quítame incluso ese resquicio que queda en mi carne de pecar. Y el Señor le dice, bástate mi gracia. Y en esa gracia, mi hermano, es donde Pablo encuentra la solución. Dice entonces, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Pablo, hermano, se hallaba como un hombre condenado, donde la ley únicamente lo condenaba, que únicamente siendo él inocente, la ley le podía ayudar. Pero Pablo dice aquí, la ley, estoy vendido al pecado porque la ley no me ayuda, únicamente me inculpa, porque sé y se reconoce Pablo como culpable, ¿verdad? Y esta parte, mi hermano, cuando dice Pablo, ¿verdad?, que él es carnal y vendido al pecado, hermano, es Pablo, hermano, no está, hermano, reconociendo la incapacidad de Dios para cambiarlo, no está reconociendo la incapacidad de la ley para cambiarlo, sino que se reconoce como carnal. Y en esa parte
él se encuentra en ese conflicto. Y en esta parte, hermano, quiero leerle un comentario que hace Martín Lutero a este pasaje, donde dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Dice Martín Lutero: esa es la prueba del hombre sabio y espiritual. Él sabe que es carnal y está disgustado consigo mismo. Así, él se odia a sí mismo y alaba la ley de Dios, la cual él reconoce debido a que es espiritual. Pero la prueba del hombre carnal, necio, es esta: que se considera a sí mismo espiritual y está satisfecho consigo mismo. Es la parte, hermano, donde nuevamente la ley viene a dar una conciencia, donde Pablo dice aquí que la ley es espiritual, más él es carnal. Pero en esta misma afirmación reconocemos que el corazón de Pablo, como el corazón de muchos, ha transitado de una forma necia a una forma sabia, porque reconoce que sigue padeciendo en la carne. Es como aquel hombre que ha consumido drogas por muchos años y se dice a sí mismo: pero yo puedo con ella, la dejo cuando quiera y la tomo cuando quiera, sin saber que nunca la ha dejado. Es como un hombre que vive en un volcán, con el constante peligro de perecer, mas él se siente completamente a gusto viviendo ahí. Por eso, cuando Pablo se incomoda consigo mismo, reconocemos su sabiduría. Dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Versículo 15 dice, hermano: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Hermano, aquí no está hablando Pablo, hermano, de la incapacidad de querer hacerlo. Se ve, hermano, la condición y la disposición para hacer lo bueno, pero no lo alcanza. Dice versículo 16: y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. ¿Ya? Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, porque ya no lo hago por la ley, sino que he tomado yo mismo la decisión de pecar. Versículo 17 dice: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Hermano, y muchas veces hemos entendido mal este pecado, este versículo, y pensamos que Pablo se quita la responsabilidad de pecar, y de ninguna forma, ¿verdad? Dice: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Pablo está diciendo que el pecado que él produce no lo hace en la forma nueva de vida. Pablo no lo hace desde el hombre nuevo que hay en él, sino en su vieja naturaleza. Por eso Pablo dice: no soy yo realmente yo soy quien dice Dios que soy yo. Por eso Pablo aquí, mi hermano, no se está quitando la responsabilidad del pecado, sino que está afirmando que él no debiera ser así, mas sigue batallando con el pecado. Pero dice Pablo: en realmente quien soy yo es alguien que puede contra el pecado. Dice: de manera que ya no soy yo quien hace el pecado, sino el pecado que mora en mí. Versículo 18 dice: y yo sé que en mí, esto es mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Yo reconozco, dice Pablo, que cuál es lo bueno. Incluso quiero hacerlo, pero dice Pablo que en su propia carne, en su mismicidad, dice, no puede hacer lo bueno. Dice: y yo sé que en mí, esto es mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Hermano,
esto nos lleva a entender, incluso parte también de la ley, que saber hacer lo bueno es muy distinto a hacer lo bueno. Esto también viene a colación ese dicho que del dicho al hecho hay mucho trecho. Muchos podemos saber qué es lo bueno, tener mucha información acerca de qué es lo bueno, pero muy poca capacidad para hacer lo bueno. Dice versículo 18: y yo sé que en mí, esto en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Versículo 19: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces Pablo dice, se está reconociendo, esto no es el plan de Dios. Esto no es el plan de Dios, el cual cambió mi vida. Yo no soy el resultado de lo que Dios, lo que estoy haciendo no es el resultado que Dios quiere en mí, sino el pecado que todavía habita en mí. Versículo 21 dice: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Aquí es, hermano, donde hay una completa sinceridad, ¿verdad?, de Pablo, que él quiere hacer el bien porque ha sido transformado, pero encuentra una ley que todavía el mal se encuentra en él. Versículo 22 dice: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Y esto es, hermano, aun cuando Pablo en el 21 reconoce que él tiene el deseo de hacer el bien, pero que encuentra una ley que el mal está en él, pero también reconoce: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Y eso es lo que ha hecho Dios en su vida de Pablo. Eso es lo que ha hecho Dios en la vida de muchos de nosotros, que nos deleitamos en la ley de Dios, en el hombre interior. Dice versículo 23: pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y hasta ahí, hermano, podemos ver un hombre que constantemente se encuentra en la incapacidad de hacer lo bueno, aun cuando lo reconoce. Hasta aquí Pablo, hermano, ha hablado 40 veces o un poco más de sí mismo, de su incapacidad de sí mismo. Pero a partir de este momento, mi hermano, donde Pablo en el último versículo que hemos leído, 23, reconoce que hay una ley del pecado que está en sus miembros, que todavía vive ahí. Reconoce, hermano, hasta aquí la incapacidad humana para deshacerse del pecado. Y a partir del versículo 24, hermano, es donde Pablo y el Espíritu Santo, hermano, nos revela cómo es que la ley y el pecado, habiendo transgiversado la ley en nuestros corazones, que no nos permite hacer el bien, es como Pablo nos dará, hermano, la direccionalidad para que el pecado no reine sobre nosotros. Dice versículo 24: miserable de mí. Y la palabra, hermano, miserable de mí, lo que está ocupando aquí este término de miserable, es, hermano, un agotamiento físico, ya debilitado por estar intentando en sí mismo deshacerse de la maldad que habita en él. Por eso dice: miserable de mí. En este momento Pablo está reconociendo la incapacidad humana
la incapacidad, hermano, incluso de la propia ley que es buena para cambiar el corazón humano. Por eso dice, miserable de mí. Y en este momento Pablo, hermano, deja de estar viéndose a sí mismo en todo momento, y entonces dirige su mirada hacia otro lado, más en específicamente hacia otro, porque dice, miserable de mí. Y hace una pregunta: ¿quién me libra de este cuerpo de muerte? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ya está mirando hacia otro lado. Ya ha reconocido la incapacidad humana y la incapacidad de la ley. Pero cuando dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hermano, en la antigüedad, los reyes, para castigar a sus enemigos que ya habían tomado presos, los encadenaban a un muerto en batalla, espalda con espalda. Entonces, a donde estos hombres se movían y se arrastraban con el cuerpo, se tenían que ir arrastrando con este cuerpo de muerte. Es probablemente lo que está citando aquí Pablo en esta parte, ¿verdad? Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Preguntando. Y hermano, es muchas veces es en lo que nosotros nos encontramos. Habiendo ya muerto al pecado, habiendo muerto a la ley, hermano, todavía seguimos atados a un cuerpo de muerte. Nos seguimos arrastrando por todo lugar, llevando el cuerpo de muerte que nos incapacita, hermano, para hacer lo que queremos, porque como un bulto atrás nos está, hermano, haciendo contrapeso. Y entonces Pablo, después de esta pregunta, dice, la pregunta se la vuelvo a leer: miserable de mí, agotado ya, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y dice Pablo, gracias doy por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces, en esta parte, mi hermano, dice Pablo, por Jesucristo. Pablo está viendo a Jesucristo entre él y el Padre. Y siendo Jesucristo es el único que lo llevará al Padre. Por eso dice Pablo, ya habiendo reflexionado en su incapacidad y en el cansancio que tiene, que lo único que lo va a librar del cuerpo de muerte, del pecado que aún sigue habitando en nosotros. Ya en ese momento Pablo encuentra una gratitud a Dios. Por eso dice, gracias doy a Dios por Jesucristo. Y la parte, hermano, aquí donde dice Señor nuestro, hermano, está a Pablo citando la parte medular de este tema. Que dice Pablo, yo a mí mismo ya no me pertenezco. Incluso no pertenezco al pecado, ni le pertenezco a la ley. Dice, sino que pertenezco a Jesucristo, Señor nuestro. Cuando el término que está ocupando Pablo aquí es que ya fuimos comprados, que ya fuimos completamente, hermano, justificados ante el pecado y ante la ley. Por eso dice Pablo, ya no estás bajo la ley, sino ahora estás bajo la gracia. Y es esa gracia, hermano, cuando nosotros sabemos a quién pertenecemos, de quién somos pertenencia, de quién tenemos que tener, hermano, memoria cada día y cada momento de nuestra vida, a fin de que el pecado no se enseñoree de nosotros y nos vuelva a engañar y nos lleve nuevamente cautivos. Por eso, hermano, dice Pablo, ¿verdad? Gracias doy por Jesucristo, Señor nuestro. Aquí, hermano, en esta parte, aun cuando Pablo sí está hablando de que Él es su Señor, de que Él es el que lo redimió, de que Él es el que es su redentor, en esta parte Pablo, mi hermano, cierra la parte, ya le decía yo, medular. Porque es cierto, mi hermano, que la ley, cuando tú te sentías, hermano, que no conocías la forma
de cómo deshacerte del pecado, vino la ley como un maestro para enseñarte. Pero después de que ese maestro te enseñó, volviste a entender que no podías deshacerte del pecado. Entonces, hermano, recaes en la condición de que no necesitabas un maestro, necesitabas un salvador. Cuando tú pensabas, mi hermano, que el problema era que no tenías la suficiente motivación para dejar de pecar, vino la ley como un entrenador para enseñarte lo que debías hacer. Pero recaes en el punto en que no lo lograste. Entonces, no necesitabas un entrenador ni un predicador motivacional, sino necesitabas un salvador. Cuando el problema tú pensabas, mi hermano, que era que no te conocías a ti mismo y necesitabas un doctor para que te diera la capacidad o un elemento para reconocerte a ti mismo, vino la ley como un doctor. Pero después de eso no sanaste y reconociste que no necesitabas un médico, sino que necesitabas un salvador. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Hermanos, Pablo no está negando el estado de batalla, el estado de lucha. Pablo, hermano, no afirma que viendo a Jesucristo se va a desvanecer esa lucha que tenemos, porque ciertamente la Escritura nos hace entender que Cristo obra por nosotros, no en lugar de nosotros en la batalla con el pecado. Pero la verdad gloriosa, hermano, es que Cristo venció, y mientras Cristo en su muerte pagó por nuestros pecados y nos redimió del pecado y de la muerte, con eso, hermano, Cristo da un mensaje, el mensaje del Evangelio, que hay victoria sobre el pecado, el odio, la muerte y toda maldad. Mientras nos redimía nuestras vidas a Jesús, le dejamos que Él viva su victoria a través de nosotros. Hermano, y quiero terminar con esta parte. Dice el mismo capítulo, ya lo habíamos leído, pero con esto cerramos. Capítulo 7 de Romanos, versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Y en eso, hermano, en la victoria de Cristo, es como únicamente podemos hacerle frente a el pecado. Yo quiero dar gracias a Dios, hermanos, por esta palabra, que sea esta palabra la que nos pueda ayudar en este tiempo, hermano, que comenzábamos exponiendo, que en el tiempo de adversidad y de incertidumbre pareciera, mi hermano, que las convicciones, hacer lo bueno del hombre, se empieza a desvanecer. Tome fuerzas, hermano, recordando que Cristo venció, y que Cristo, hermano, cuando venció no vino a traernos más reglas o mejores reglas, sino vino a traernos victoria. Victoria en Cristo Jesús. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias, bendito Dios, Señor, porque, como decía Pablo, reconociendo, Padre, a través de la ley, que soy débil al pecado, en esa debilidad, mi hermoso Dios, es como tu fortaleza, Señor, habita en mí, bendito Dios. Únicamente, Padre, reconociendo que solamente en Cristo hay victoria, que no en mí, Señor, ni en los medios, sino únicamente en ti está la victoria, Señor. De esa victoria, Señor, nos tomamos para vivir, bendito Dios, para aquel, bendito Dios, que nos rescató, bendito Dios, de esa vida de muerte. Solo a ti la honra y la gloria, Padre, a través de mi Señor Jesucristo. Amén. Con esto queda terminado el estudio del día de hoy. Esperamos, hermanos, que según los informes de las autoridades,
el semáforo a partir de este lunes que viene cambie de rojo a naranja y podamos empezar a planear ya el regreso de la iglesia para ejercer completamente la reunión corporativa. En eso nos gozamos, hermanos. Buenas tardes, que Dios les bendiga. Secreto, me viste antes de nacer, me acompañas, eres mi amigo fiel, nunca me dejas, lo sé. Jesús, ¿cómo pudo ser que viendo mi corazón me amaste tal como soy? Esa cruz, tu carta de amor para este pecador, eres tan bueno, Dios. Me amaste tal como soy. Esa cruz, tu carta de amor para
este pecador. Eres tan bueno, Dios.